viva la mañana. En esta ocasión me he desplazado hasta la Universidad Nacional para poder hablarles de esta sección que yo sé que a ustedes también les agrada muchísimo. Hablemos bien. Y precisamente en esta ocasión pues hablaremos sobre el RIN, hablaremos sobre el staff, hablaremos sobre el OK o el marketing, que son muchas palabras que nosotros empleamos pues en nuestro diario hablar, pero que muchas son extranjerismos. ¿Estará esto bien o no? Tenemos una plática muy interesante con un catedrático de esta universidad. Acompáñenme para conocer un poco más en Hablemos Bien. Y amigos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder conversar con el licenciado Julio Grande, quien es catedrático de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional, quien nos brinda su tiempo para poder conversar un poquito acerca de estas palabras, frases o sonidos que nosotros implementamos en nuestro diario hablar, pero que muchos son extranjerismos. Licenciado, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Mucho gusto. Un placer. Personalmente, por cierto. Qué lindo, muchísimas gracias. Y licenciado, los extranjerismos precisamente son esas palabras de un idioma extranjero que nosotros empleamos. Correcto. Y esto lo que refleja en definitiva es el dinamismo precisamente de la cultura ya globalizada. Ningún país del mundo, y mucho menos en el caso nuestro, somos ajenos precisamente a esas influencias extranjeras. Recordemos que en nuestro caso tenemos más de 3 millones de salvadoreños prácticamente regados por todo el mundo, y es obvio absolutamente de que tengamos precisamente la influencia de esas culturas de todo el mundo prácticamente. Obviamente predomina la norteamericana en este caso, ¿no? Por la influencia que tienen nuestros países centroamericanos. Ahora, palabras como show, como look, que nosotros las utilizábamos, el mismo nice, el OK, que también usted se las escuchará muchísimo a sus mismos alumnos. ¿Cuándo deben de emplearse, cuándo no, o qué tipo de cuidados debemos de tener? Bien, en realidad, desde el punto de vista purista, en términos del idioma, en realidad recomiendan que si existe una palabra equivalente en español, pues debemos de utilizar la palabra equivalente. Pero ciertamente yo creo que también no hay que ser purista, es decir, nosotros vivimos en un mundo ya, como le decía, plenamente globalizado, y definitivamente ser ajenos a esas influencias resulta sumamente complicado ya, porque además, si los lenguajes y las formas de comunicación nos permiten acercarnos más a la gente, ¿por qué nos vamos a privar precisamente de utilizar una palabra en la cual usted precisamente me va a entender plenamente? Si nos entendemos, ¿cuál es el problema? Exacto, ¿verdad? Tiene todita la razón. Ahora, sí hay palabras que no tienen una traducción. Mire, pero es que en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, del Twitter, hoy todo el mundo anda tuiteando, por decir algo. Bueno, yo no sé cuál es la expresión, francamente, que pudiéramos utilizar en español. El Facebook, por ejemplo, se está utilizando mucho la palabra facebookear. No encuentro yo cuál podría ser una expresión en español. Entonces, no queda más remedio que utilizar precisamente esa palabra. ¿Y qué tiene de malo al final de cuentas? Pues sí, repito, la influencia extranjera no la podemos ya prácticamente soslayar, no la podemos negar, no la podemos obviar definitivamente. Entonces, los extranjerismos en realidad a través de la historia siempre han enriquecido los mismos idiomas. La cultura estadounidense a nosotros nos influye enormemente por todo lo que ya sabemos. Sí, pero también nosotros los influimos a ellos. 3 millones están haciendo un papel de influencia en otras culturas. Muy importante. Y muy importante, desde luego. Entonces yo creo que no hay que satanizar esta cuestión. Yo creo que lo que hay que hacer es de alguna manera adaptarse a las nuevas realidades. Pero insisto, si perfectamente nosotros también podemos defender el idioma razonablemente, pues hay que hacerlo definitivamente. ¿Qué hay del Spanglish? Esa combinación que muchas personas pues hablan así, una frase en español, una frase en inglés. Pues sí, es que ese es precisamente el reflejo de la transculturación definitivamente, porque nuestros compatriotas, cuando están en una nueva cultura, no les queda otro remedio más que asimilarla. Pero obviamente hay una resistencia a adoptar ciertas cuestiones culturales. Entonces allí es donde se mezclan precisamente los dos idiomas, el inglés, el español, y allí se deforma pues en cierta forma, o mejor dicho, en gran forma. ¿Y qué resulta? Nuevas palabras. ¿Que las entendemos? Pues sí, ese es el punto. Por ejemplo, usted va a la USA, pues, ¿verdad? Va a los Unite, y nos entendemos o se entiende. Perfectamente se entiende. Y entonces, ni modo, no queda más remedio que aceptar, porque quieras o no, siempre algunas culturas predominan sobre otras por su potencial tecnológico, económico, etcétera. Y definitivamente, yo de todas maneras, en lo personal no veo mucho de malo en eso. Claro, hay gente que lo ve así, pues, pero
hay que respetar las opiniones de los demás. Pues muchísimas gracias, licenciado, por brindarnos la oportunidad de poder conversar sobre estos extranjerismos. Como ven, amigos, nuestro idioma pues es muy flexible, pero nosotros podemos decidir si tenemos palabras que tienen su corrección, que tienen su traducción a nuestro idioma castellano, pues podemos perfectamente emplearlas. Algunas palabras son las que les detallo a continuación. Entre ellas, la palabra confort. Perfectamente podemos utilizar comodidad. La palabra debut, cuando en nuestro idioma es estreno. Chance. Oportunidad. Show. Espectáculo. Stop. Pare o alto. Y así finalizamos nuestro segmento de Hablemos Bien. Regresamos a Viva la Mañana.